Todos los días, en alguna parte, en alguna casa, en alguna comunidad, mujeres y niñas son violentadas, abusadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres. ¿Por qué sucede esto? Y más importante aún, ¿cómo podemos prevenirlo? Esto es Generación, un espacio informativo y de análisis para identificar y combatir la violencia, discriminación y desigualdad contra las mujeres. Una producción del Poder Judicial de Costa Rica con la colaboración del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Generación. Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, una unidad de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial de Costa Rica. Reciban un saludo desde el Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación, órgano al cual le damos muchas gracias por su hospitalidad y el apoyo técnico que nos brindan. Yo soy Dixie Mendoza Chávez, encargada del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia. Soy abogada, soy periodista y le agradecemos a todas las personas que nos siguen por medio de nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Hoy vamos a continuar desmenuzando el Código Procesal de Familia que entró en vigor apenas el 1 de octubre de este año. Se trata del primer código de este tipo en la historia de Costa Rica, que tiene 354 normas que vinieron a cambiar sustancialmente la forma en que se tramitan las disputas familiares. Hay muchos cambios. En nuestro podcast anterior hablamos sobre los cambios en los procesos de pensiones alimentarias y de apremio corporal. Y hoy vamos a hablar de un proceso nuevo, completamente nuevo, que está creado por este cuerpo de normas o este proceso. Este proceso se llama proceso de protección cautelar. Puede sonarles un poco técnico, a mí me suena, pero les aseguro que muy pronto va a formar parte del vocabulario del que todas las familias van a estar hablando. Por eso les pido que sigan con nosotras hasta el final, para que vayan aprendiendo sobre esto. Y la persona que nos va a ayudar a entenderlo, y yo considero que más importante aún, la que nos va a enseñar a utilizarlo en esta ocasión, es doña Sandra Pereira Retana. Ella es jueza del Juzgado de Violencia Doméstica y ahora también Protección Cautelar de Cartago. Vamos a presentarla. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, es máster en Violencia Intrafamiliar y Género por la Universidad Nacional, es diplomada en Derechos Humanos de las Mujeres por la Universidad de Chile, es profesora universitaria, tutora y facilitadora de la Escuela Judicial. También fue magistrada suplente de la Sala Segunda y tiene más de 20 años de experiencia en la materia de violencia intrafamiliar. Bienvenida, doña Sandra, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme, muy complacida de estar esta mañana aquí, gracias al Colegio de Periodistas y gracias a las personas que escucharán este podcast. Espero que les sea de suma utilidad. Yo estoy segura que así será. Doña Sandra, dicen que la mejor forma de entrarle a un tema es con ejemplos y más temas que son técnicos. Le pregunto, ¿por qué este podcast es de vital importancia para la persona con discapacidad que es maltratada por un vecino o una vecina? O para la persona mayor que no la atienden con prontitud en un servicio médico. Bueno, el proceso de protección cautelar es un proceso totalmente nuevo que está creado con el Código Procesal de Familia y su objetivo es dar una respuesta inmediata a una situación específica que vivan en ese momento alguna persona que se encuentre en una posición de vulnerabilidad.
Cubre efectivamente a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, pero también a personas menores de edad y a mujeres. En el caso que usted presenta en este ejemplo, es muy importante porque hasta el 30 de septiembre del 2024, las personas con discapacidad podían acudir a los juzgados de violencia doméstica a presentar situaciones en donde recibieran algún tipo de violencia solo si se trataba la persona que los está violentando de algún pariente. Y además tenía que ser específicamente una situación de agresión. En este momento, con este proceso de protección cautelar, se atiende a las personas en condición de discapacidad, aunque la persona que las agreda, si es una situación de agresión, no sea pariente. Además, no todas las situaciones que vamos a ver en este tipo de procesos son situaciones de violencia. También se van a ver otras situaciones en donde se necesita una respuesta inmediata, por ejemplo, situaciones de salud, situaciones de educación en el caso de personas menores de edad. Y no necesariamente tiene que ser una situación de violencia inmediata. En el caso de las personas adultas mayores, sí, nosotros atendíamos esta población cuando quien les agrede no es una persona integrante del núcleo familiar. Esto porque así estaba estipulado en la ley integral de la persona adulta mayor. Sin embargo, ahora se amplía esa protección y entonces, al igual que las personas con discapacidad, no se necesita que sea una situación de violencia para presentarse y solicitar la ayuda dentro de un proceso de protección cautelar. Ok, entonces, antes de entrar en una segunda pregunta, vamos a resumir algunas cositas de la respuesta suya. Estoy viendo que entonces es un proceso que va a proteger a las personas con discapacidad, a las personas menores, a la persona adulta mayor y no me acuerdo cuál era la otra población. Y las mujeres. Y las mujeres. Ok. Y no tienen que vivir necesariamente en la casa, ¿verdad? No tienen que ser parientes, porque incluso aunque no vivieran en la casa, si tenían algún grado de parentesco, pues... Ok. Perfecto. Y eso me lleva, y usted lo tocó un poquito someramente, a la segunda pregunta que yo tenía. Y es, ¿cómo diferenciamos ese proceso de protección cautelar que se llama, ¿verdad? Con las medidas de protección, porque, yo estoy segura que las personas que nos escuchan es un término que también en su momento a alguien les pudo haber sonado que era técnico, pero que ya ahora la gente sabe que son medidas de protección e inmediatamente es un concepto que lo familiarizan con los procesos de violencia doméstica. Pero estos no son iguales. Exactamente, son parecidos pero diferentes. Ok. Vamos a ver, ambos procesos lo que buscan es una protección inmediata y por eso se dictan medidas de protección en ambos, pero las medidas de protección pueden ser similares o pueden ser diferentes. Por ejemplo, en el proceso de violencia intrafamiliar, en donde se brindan medidas de protección por violencia intrafamiliar, tiene que existir un vínculo, que es lo que ya habíamos hablado. Cubre o protege a las personas integrantes de un núcleo familiar. Tienen que existir hechos constitutivos de violencia y hay un tiempo definido para las medidas que se vayan a dictar, que son medidas que están establecidas en una norma específica o medidas que el juez, en el caso específico, puede también idear o crear. Ese tiempo definido es de 1 año y en todos los casos hay que dar un seguimiento. En el proceso cautelar, que es este proceso nuevo, no se necesita que exista un parentesco. Protege a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como lo dije anteriormente, y ya dijimos cuáles poblaciones. No es necesario, al menos no en todos los casos, que exista violencia. Por ejemplo, puede ser una solicitud de una pensión alimenticia o puede ser una solicitud de nombrar una persona que en ese momento represente por un caso
específico fuera del proceso cautelar. O podría ser también una solicitud para una atención inmediata en un servicio de salud o para la realización de un examen en un centro educativo, por decir algo. Entonces, no necesariamente son situaciones, pero también tienen que haber situaciones de violencia. Ok. Entonces, vamos a ver. Puede ser que haya situaciones de violencia, puede ser que no las haya. Que no. Hay derechos, lo que llaman los abogados y las abogadas, los derechos tutelados en este caso son más allá, ¿verdad? Para que se pare la violencia puede ser, usted mencionaba ejemplos de derecho, de educación, de salud, o sea, y puede ser que más bien la inacción que no se esté dando o que se pare eso. No sé si me explico. Sí, podría ser por omisión, digamos. Por omisión. Porque no, o por negligencia. Ajá. O por una situación que se presente en ese momento y que necesite una intervención inmediata. Pero no necesariamente que necesite un tiempo determinado para mantener esa intervención. Ok, vamos a ver. En el caso de salud, para las personas que nos están escuchando y sigamos con el ejemplo de la persona adulta mayor, le tienen que hacer una cita. Ahora normalmente se duran mucho las citas. Entonces vamos a ver, porque ese es un tema que se las va a traer y yo creo que ya por lo que usted me está haciendo, me está volviendo a ver, yo creo que ya sabe por dónde va a ir mi pregunta. Vamos a ver, en este momento, si a mí me duran mucho en atender una cita, ¿verdad? Y sobre todo en caso de una persona adulta mayor, la gente normalmente lo primero que está haciendo ahora es voy a presentar un recurso de amparo, ¿verdad? O si hay algún otro derecho que esté siendo vulnerado y que la gente no hay una respuesta, el Estado hace o deja de hacer en educación o en otra área, se va a la sala constitucional y ahí está. Ahora, yo la pregunta que le voy a decir que, siguiendo en esa parte de definición, podrían ser este proceso de protección cautelar parecidos a los recursos de amparo y en esa medida los juzgados de violencia doméstica y que ahora se llaman de violencia doméstica y protección cautelar llegarán a ser como unos mini salas constitucionales o estos son como mini recursos de amparo. Yo sé que es una pregunta ahí conflictiva, pero vamos a ver, saquémosla a colación. Ok, son parecidos pero diferentes y volvemos otra vez a ese mismo concepto. Efectivamente, en algunos casos el objetivo del proceso cautelar puede ser similar a un objetivo de un recurso de amparo. Pero recordemos que los recursos de amparo son exclusivos de la Sala Constitucional para situaciones en donde hay una violación a la Constitución o una violación a los convenios internacionales. El proceso cautelar además puede ser para situaciones en donde haya una violación a directrices o a leyes. Entonces, por ahí como que hay un poquito más de amplitud en el cautelar. Ajá. Pero resulta que el amparo cubre a toda la población costarricense. Ok. El proceso cautelar va a cubrir a las personas adultas mayores, personas en condición de discapacidad, personas menores de edad y mujeres, o sea, solo a 4 poblaciones. Entonces, ahí tenemos también otra diferencia. ¿En qué se parecen? Bueno, en ese caso, por ejemplo, de una persona adulta mayor que está esperando una cita, que ya tiene una referencia y que esa cita está a muy largo plazo, pues podría ser una situación que podamos ver en el proceso cautelar, en un juzgado que atienda violencia doméstica y entonces en ese caso, pues sí es similar a esas situaciones que se presentan en un amparo. Pero, por ejemplo, si llega una persona y lo que quiere es que se le establezca una pensión alimenticia en ese momento, eso no lo ve la Sala Constitucional. Ajá. Pero sí lo veríamos en el proceso cautelar. Entonces, por eso le digo que es similar en algunas cosas y diferente en otras cosas. El código no ha, por supuesto, derogado, ni ha modificado, ni ha eliminado la ley de la jurisdicción constitucional y el recurso de amparo.
pero le ha dado a estos juzgados una competencia para algunas situaciones, y volvemos a lo que les decía al principio, de emergencia o de atención inmediata, y que tiene que solucionarse también en ese mismo momento, y es un poco más rápido la vía cautelar para esos casos que la vía de amparo. O sea que al rato podría servir para descongestionar la sala constitucional. Entonces, de lo que yo le estoy entendiendo, se diferencia abiertamente porque digamos que ahora la persona adulta mayor en este momento, o antes del 1 de octubre más bien diríamos, tenía solo la opción de ir a la sala constitucional, pero ahora tiene la opción de ir al juzgado de protección cautelar y también podría eventualmente ir a la sala constitucional. Habría que ver, ¿verdad? Habría que ver si luego la sala constitucional dice, no, ahora hay un procedimiento específico, vayan a aquel otro. Es que ese es el asunto, porque es tan nuevo que no sabemos qué vaya a pasar o a decir la sala constitucional. Pero bueno, es que este proceso además se las trae, digamos, en el sentido de que se puede interpretar que ha dejado por fuera o que ha derogado algunas otras competencias, por ejemplo, también en el juzgado contravencional. Ajá. Que pueden decir, bueno, como ya tenemos ese proceso cautelar, entonces ya el asunto no lo vamos a ver en los juzgados contravencionales. Aclaremos a la gente que no sabe qué es lo que ven en los juzgados contravencionales. Okay. Los juzgados contravencionales son juzgados penales, sancionatorios, que ven delitos menores, o que están catalogados en el Código Penal como delitos menores. Los ejemplos, a ver. Como por ejemplo, conflictos entre vecinos, daños a una propiedad X, situaciones en donde hay amenazas de palabra, o situaciones en donde hay insultos. Ok, entonces en esos casos, si la persona que está ahí, una de las personas es una adulta mayor, eso lo verían ustedes. Nosotros lo vemos como protección. Okay. Entonces, podríamos verlo desde el punto de vista de violencia doméstica o desde el punto de vista de protección cautelar, pero no le quita la competencia al juzgado contravencional para verlo desde el punto de vista penal y sancionatorio. Entonces, nosotros no sancionamos en ninguno de estos dos procesos, vamos a sancionar. Estos procesos lo que buscan es proteger la integridad de las personas. Eso también es importante porque tampoco buscan proteger bienes. Nosotros protegemos a las personas. Ok, aterricemos un poquito eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes no van a ir a ponerle a alguien una sanción que que no se entienda nunca que van a poner prisión, días multa, que no van a hacer. O sea, lo que ustedes van a hacer es parar lo que esté sucediendo o bien decirle que hagan lo que no están haciendo. Exactamente, esas son las medidas de protección. Las medidas de protección son para detener de manera inmediata la situación que se está presentando. Okay. Y para proteger para que no se vuelva a repetir. Entonces, sin menosprecio de que esa persona, las otras cosas que no le hayan respondido a nivel, digamos, urgente, ¿verdad? Ajá. Se pueda ir a esas otras vías. ¿Es así? Exactamente, y no solo eso, sino que si lo que quiere es que existe una sanción penal, ajá, entonces igual puede ir o al Ministerio Público si el delito es mayor, o puede ir a la vía contravencional si es un delito menor. Y son, por ejemplo, si lo que quiere es decir, mi vecino me pegó y eso yo quiero que se haga justicia y que se le diga a él que tiene que pagar unos días multa o que tiene que ir a la cárcel porque eso no se hace, porque es un delito, entonces ahí sería la vía contravencional o la vía penal en fiscalía. Pero si lo que quiere es que el vecino no le vuelva a agredir, entonces es la vía cautelar o la vía de violencia doméstica, dependiendo de la persona que lo está solicitando. Bueno, es muy interesante, un poquito confuso dirían algunas personas que nos están escuchando, y yo creo que definitivamente, bueno, no sé si todas las personas están pensando lo mismo que usted que acaba de decir respecto de si son mini recursos de amparo o no, o que pueden ver. Yo pienso, habrá que ver qué van resolviendo los jueces en todo el país, ¿verdad? Y si hay diferencias, ¿cuál va a ser
el criterio que se va a mantener. Pero bueno, eso lo vamos a ver conforme vaya pasando. Entremos de una vez al proceso propiamente y hablemos de la tramitación, porque ya sabemos quiénes son los que pueden hacerlo, ya medio sabemos en qué situaciones es que se puede presentar, y ahora digamos que ya las personas que nos están escuchando y ellos quieren decir, bueno, yo soy de ese grupo, yo soy una persona menor, yo soy una persona adulta mayor, yo soy una persona con discapacidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo llego? ¿Cómo propongo yo este proceso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero, presentarse a un juzgado que atienda violencia doméstica. En Costa Rica, en todos los rincones de Costa Rica hay un juzgado que atiende violencia. Hay juzgados especializados, hay juzgados de familia y violencia doméstica y hay juzgados contravencionales que atienden la materia de violencia doméstica y ahora la materia de protección cautelar. Entonces hay que presentarse a la oficina del Poder Judicial del juzgado correspondiente a solicitar una protección cautelar. Aquí es importante indicar que cualquier persona lo puede hacer en nombre de otra. Okay. Otra de las diferencias con el proceso de violencia doméstica. Y también es importante decir que a partir de este código, bueno, incluso antes en violencia doméstica, pero en este proceso, a partir del código, las personas mayores de 12 años pueden presentarse, los niños y las niñas pueden presentarse y solicitar de manera personal el proceso cautelar. Si son menores de 12 años pueden presentarse pero con un representante. Entonces eso es importante porque le abre el acceso a la justicia a los niños y niñas que antes tenían que estar representados para poder. Entonces va el proceso escrito, oral. El proceso es oral. Se presenta al despacho. Ajá. Y ahí se le recibe la manifestación. Tiene que tener al menos los datos de la persona que está presentando, los datos de la persona que quiere beneficiar y los datos de la persona a quien quiere, digamos, en este caso, o contra quien quiere establecer el proceso. Tiene además que tener o que indicar si hay o no hay parentesco, cuál es el interés que tiene cuando es una tercera persona quien lo presenta, un resumen de lo que ha pasado, de por qué está presentando ese proceso, y un lugar para que reciba notificaciones al igual que la otra parte. Y importante y otra diferencia con violencia doméstica, tiene que presentar las pruebas en este momento. ¿Y se resuelve rápido? Se resuelve de inmediato. Ahí lo que sucede es que la persona juzgadora, una vez con ese documento, con esa declaración, entonces revisa, analiza, y si considera que la situación pertenece a este proceso, entonces dicta las medidas en ese momento. Si no, pues tiene que hacer una resolución razonada indicando por qué no se están dando medidas. Cuando usted dice rápido, no es que es el mismo día que llegó la gente y eso. O sea, es el mismo día, es de inmediato. El mismo día resuelve. Estoy hablándole de 1 hora en donde se da todo el proceso, al igual que el de violencia doméstica. Ahí hay una semejanza, o sea, nosotros resolvemos de una vez. Le decimos, bueno, sí, aquí estamos en esta situación, me parece que está esto, que están estas pruebas, por lo tanto se dictan las siguientes medidas. Y de una vez se le notifica a la parte que las está solicitando y se manda a notificar a las otras partes. Y si es contra mí y yo no estoy de acuerdo. Si es contra usted y una vez que se le notifique usted no está de acuerdo, pues tiene que presentarse igual al despacho, tiene el plazo de 5 días para hacerlo, eso es lo que se llama la oposición. Entonces se presenta al despacho, hace la manifestación, también es oral, y indica por qué se está oponiendo, por qué usted no está de acuerdo y presenta las pruebas. Entonces ahí de inmediato, otra vez, así lo ve la persona juzgadora y dice, bueno, esta oposición es fundada, puede ser que efectivamente necesite que se amplíe la escucha y entonces ordena una audiencia. Y en esa audiencia pues se van a ver las pruebas de ambas partes. Okay. Y una vez que esa audiencia termina, se dicta el por tanto de la resolución final, si se mantienen o no se mantienen.
Ok. o si se modifican o qué es lo que va a pasar ahí. 2 cosas. Número 1, ¿hay apelación a esa sentencia? 3 días, al igual que en violencia doméstica, ante el Tribunal de Familia. Que ahora es un tribunal de familia para todo el país. Eso no. Siempre ha sido un tribunal de Sí. familia para todo el país Es y en de sigue pensiones siendo. alimentarias. Que ahora Es se el creó. de pensiones Sí, me alimentarias, el confundí. nuevo, sí. Ok, pero entonces es un tribunal de familia para todo el país. Y la Ajá. otra duda que me queda y que tenía que ver con una de las preguntas que yo traía por acá, es que cuando se va a esos procesos, que fantástico, que sea súper rápido, que lo resuelvan, a veces llegan solas o pueden llegar acompañadas, Eso a digo. veces el juez le habla en un lenguaje que no entienden, ¿verdad? O a veces están hablando con los abogados o con las abogadas. Entiendo yo que este Código Procesal de Familia tiene unos principios y en que se tienen que aplicar a todos, ¿verdad? A todos los procesos. Y siendo uno de los procesos regulados por el Código Procesal de Familia, tiene que ver con lenguaje claro y sencillo. Cuéntenos un poquito sobre ese principio, sobre cuáles son esos derechos que yo tengo como persona que fui ahí y qué otros principios que son importantes o vitales para que la gente sepa cuando van a estos procesos. Este código y en general, la materia de familia, de violencia y de protección cautelar tiene un principio básico, que es la persona humana como centro del proceso. Siempre tenemos que pensar en las personas, en las diferencias y similitudes que tienen estas personas y en cómo garantizar este acceso a la justicia para todas las poblaciones, en especial para estas poblaciones en condición de vulnerabilidad, que son las que nosotros atendemos en mayor cantidad. Entonces, dentro de estos principios básicos, tenemos, por ejemplo, el lenguaje claro y sencillo. O sea, nosotros tenemos no solo que hablar, sino que redactar cuando estamos haciendo resoluciones escritas en un lenguaje que las personas entiendan, porque muchas veces los abogados y las abogadas se nos ocurre o estamos acostumbradas a hablar en términos de normativa y en términos legales. Entonces, uno de estos principios es eso, que hablemos tal vez no coloquialmente porque estamos hablando de un proceso, pero sí con un lenguaje que se entienda qué es lo que estamos diciendo y que las personas entiendan situaciones básicas como por qué es que se estableció el proceso, por qué es que se dictaron las medidas, por qué es que se mantienen esas medidas, porque muchas veces incluso ni siquiera se dan cuenta. Y nos pasa en los procesos de violencia doméstica, en donde se normaliza mucho la violencia. Entonces, cuando nosotros llegamos a decirle a una persona que es que agredió porque su esposa tenía que pedirle permiso para salir de la casa y que esos son actos de control, no los entienden. Hay que explicarles más detalladamente porque eso no es normal y se ve como normal. Pues igual en este proceso hay que explicar por qué. Y hay que explicar con un lenguaje que la gente lo entienda. Además, es importante que tiene tanto violencia como el proceso de protección cautelar el principio de gratuidad. Significa que no tienen que pagar absolutamente nada, no hay que pagar timbres y lo más importante, no se necesita una persona profesional en derecho que les ayude, que vaya al juzgado, que vaya a las audiencias. El juez es un juez y la jueza, somos jueces y juezas de garantías, tenemos que garantizar el debido proceso, pero también garantizar otros principios como el principio de igualdad y de no discriminación, lo que significa que también nosotros en este acceso a la justicia tenemos que brindar todas las garantías de que ninguna persona dentro de este proceso va a ser discriminada, que a todas las personas se les va a tratar en igualdad de condiciones y que se les va a garantizar la accesibilidad tanto física como psicológica y sensorial. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si la persona necesita por ejemplo, un intérprete, o si es una persona que tiene una condición en ese momento de una discapacidad psicosocial, que está en un estado psicológico alterado,
pues al quien necesita el intérprete se le dará el intérprete, a quien necesita el acompañamiento psicológico se le brindará ese acompañamiento psicológico. Okay. Y si necesita desde el punto de vista físico otros ajustes, pues también. Todos esos principios son los principios que rigen este proceso, y también otro muy importante que es el principio de celeridad, que tiene que ser muy rápido. Por eso es que inmediatamente, lo que yo les decía, que inmediatamente se resuelve, que en 3 días tiene 5 días para pedir la oposición, que en 3 días se dicta la sentencia. O sea, son plazos muy cortos. Es un proceso que vamos a ir viendo, pero voy a hacerle la última pregunta, porque si no vamos a terminar por acá. ¿Cuáles son los plazos de seguimiento? Si es que hay plazos de seguimiento. Aquí es donde yo decía que hay diferencia con el proceso de violencia. El proceso de violencia, en todos los casos hay un seguimiento hasta que se venza el año. En el proceso de protección cautelar no tenemos plazos. O sea, el plazo de las medidas las dicta la persona juzgadora, al igual el plazo de seguimiento. Hay algunos casos en donde incluso ni siquiera habría seguimiento, porque hay algunas situaciones en donde las medidas son autosatisfactivas, y me explico con esto, pongo un ejemplo. Ok, ya le porque, sí, es que estaba pensando en otro nombre, pero bueno, ese es el que más claro me queda, porque son medidas que cuando se dictan ya satisfacen el objetivo de la persona cuando establece el proceso. Por ejemplo, lo que hablábamos de una persona adulta mayor que necesita que se le atienda en el servicio médico. En realidad ahí esa medida sería que se le atienda de inmediato. Una vez que se le atienda, ya su objetivo en el proceso ya se cumplió. No hay que dar más seguimiento, ya se le dio. Exactamente. Entonces el seguimiento ahí sería que nos indiquen que se le atendió y ya, ahí terminó. Ajá. Pero hay otros casos, por ejemplo, qué sé yo, que una persona con discapacidad, el vecino le está agrediendo y se le dice que no debe de agredir, entonces ahí sí habría que tener un plazo, qué sé yo, un plazo de 1 año asimilándolo a las medidas de protección de violencia doméstica. Y entonces, durante ese año o ese plazo que se establezca, ahí sí hay que dar seguimiento a ver si se está cumpliendo o no. Pero ese plazo lo decide el juez y la jueza y cada vez. O sea, el año que usted está poniendo como ejemplo, se le ocurre a usted, y otro juez podría pensar que el plazo sea mayor o menor. Exactamente. El plazo dependerá de cada situación y dependerá de la persona juzgadora. Bueno, es claro que por lo novedoso y por los derechos que se están protegiendo mediante este proceso, hay mucha incertidumbre por su alcance y cómo va a ser su funcionamiento en la práctica. Yo creo que es lo mínimo que podemos decir de lo que hemos escuchado hoy. Al igual que con los otros cambios, ¿verdad?, que ha traído este código, las respuestas las vamos a tener más claras solo con el paso del tiempo. Y por los lineamientos que se vayan dando en el Tribunal de Familia, pensábamos, o por lo que tal vez pueda decir la Sala Constitucional, si algunas de las normas que están aquí se llevaran digamos, al conocimiento de este órgano. Y también, pues, para mencionar solo 2 instancias, posiblemente en el transcurso haya que pensar en otras cosas, que igual no es el momento para pensar en ellas. Sí, solo saber que se van a ir dando cambios y que vamos a ir viendo muy de cerca estos cambios. Doña Sandra, muchas gracias. Esperamos que esta no sea la primera vez que está con nosotros y poder conversar con usted nuevamente, tal vez cuando ya le hayan tocado a usted en lo personal, porque olvidé preguntarle si le ha tocado hasta el momento o no algún proceso. Digamos que ojalá que después pueda venir y ya con un poquito más de experiencia en lo que se está presentando en la práctica nos pueda contar. Muchas gracias a las personas que nos escuchan, que llegaron hasta este momento de un tema que, como les decía, puede sonar tal vez el nombre un poquito técnico al inicio porque no estamos familiarizados con él, pero como ustedes han escuchado, es un tema que va a ser de gran importancia, especialmente para esas poblaciones a las que usted hacía referencia.
Igualmente, muchas gracias como siempre al Colegio de Periodistas y profesionales en la comunicación colectiva de Costa Rica, que sin ellos estos espacios no los tendríamos. Muchísimas gracias por todo ese apoyo. Sí quiero agregar que todo lo que hemos hablado aquí ha sido una interpretación personal de las normas que están en el código. Hasta el momento no he todavía resuelto ninguno de estos procesos y tampoco tenemos directrices de los órganos de apelación, porque tampoco se ha presentado hasta ahora ningún recurso de apelación. Entonces, vamos a ver cómo nos va en la marcha. Ahí, pues con mucho gusto, posteriormente, cuando ya tengamos un poco más de jurisprudencia y de procesos, pues veremos cómo se fueron resolviendo. Agradezco también a las personas que nos han escuchado. Espero que les haya servido para aclarar un poco este nuevo proceso. Y bueno, doña Dixie, por supuesto, al Observatorio de Género del Poder Judicial, al Colegio de Periodistas, y para lo que ustedes me necesiten, pues ahí estamos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Esto fue Generación, un podcast del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, oficina adscrita a la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Costa Rica.